El siguiente programa es clasificación A, contenido dirigido para todo público. Los comentarios transmitidos en este programa son responsabilidad de quien los emite. CICESE para Todos. Un programa del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Unidad Tepic. Aquí conocerás las investigaciones sobre tecnologías de la información y comunicación. CICESE para Todos. Por una cultura científica, CICESE para Todos. Bienvenidas y bienvenidos a CICESE para Todos, un programa de la Unidad Académica Tepic del CICESE donde compartimos conocimiento y experiencia sobre ciencia y tecnología. Yo soy Marileidy Arbizu y hoy estamos acompañados por el Dr. Ansel Rodríguez, investigador del CICESE Tepic, e Isaac Alfredo Partida y Omar Emanuel Galavés, ambos estudiantes del tercer grado de secundaria del Colegio Inglés. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Muy bien, aquí disfrutando el poder platicar con unos estudiantes que son amigos. ¿Y ustedes, Isaac, Omar, cómo se encuentran? ¿Es su primera vez en la radio? De cierta manera, sí, ya había tenido la dicha de estar en una cabina de estas anteriormente, no tan completa ni en estas instalaciones, pero de todas maneras agradezco la invitación y personalmente me encuentro muy bien, muy emocionado e interesado por lo que vamos a hacer hoy. Gracias a ti por aceptar la invitación y por estar aquí en este espacio. ¿Y tú, Isaac? ¿Omar? Sí. A tú, Omar, dinos. Pues es mi primera vez y será la primera vez que voy a experimentar este tipo de experiencia y también estoy muy agradecido por la invitación a este maravilloso programa. Bienvenido también, y no te noto nervioso, así que para ser tu primera vez estás muy bien. Bueno, como comentaba, ellos son estudiantes de secundaria, por lo que hoy tendremos una dinámica muy especial. Los estudiantes tendrán la oportunidad de hacerle preguntas directamente al Dr. Ansel Rodríguez sobre sus dudas, intereses y curiosidades relacionados con la tecnología. Pero antes, pues me gustaría conocerlos un poco más, su interés sobre todo por lo que es la tecnología, en concreto la programación. Isaac, no sé si quieras comenzar tú y decirnos por qué te interesa en estos temas. Pues hablando más de la tecnología, diría yo que me interesa más la parte de la electrónica, todo aquello que tenga que ver con lo eléctrico y con los circuitos. Personalmente lo que a mí más me llama la atención hablando de este tema es Arduino y demás placas programables, aunque también tengo conocimientos en algunos otros lenguajes tales como un poco de C#, C++ por lo del Arduino IDE y un poco de HTML. ¿Ya has tenido la oportunidad de desarrollar algún proyecto en estos ámbitos? Sí he tenido la oportunidad, más sin embargo nunca he hecho realmente algo tan grande, aunque sí, repito, tengo conocimientos y sí tengo la capacidad de comprender acerca del tema, vaya. Las bases teóricas, por así decirlo. Así es, e incluso un poquito más siento que se me da bastante bien, aunque como siempre, pues siempre estoy aprendiendo todavía más. ¿Qué fue lo que te despertó el interés por estos temas? Muy buena pregunta, diría yo que la clase de informática. Realmente no sabría contestar muy bien la pregunta, pero simplemente fue algo que me llamó la atención y empecé a investigar y me empecé a interesar más por el tema. Más que nada, primero hablando puramente electrónica y después combinando los dos mundos, del hardware y el software. Ahora sí hablando ya con Arduino. Ok, ya yéndonos a esta parte de dispositivos programables, ¿no? Así es. Muy bien. Y para ti, Omar, ¿qué fue lo que te atrajo al mundo de la tecnología? Yo desde bastante pequeño, aproximadamente unos 3 o 4 años, ya manejaba la computadora de mi papá. Recuerdo que él en su empresa trabajaba con este tipo de cosas y desde ese momento yo me empecé a interesar, de vez en cuando le movía, y ya cuando llegó el momento también de la clase de informática, cuando ya se me empezó a educar sobre ese tipo de temas, ya fue cuando totalmente ya me enganché en este tema.
¿Qué fue lo que te atrapó? ¿Algún tema en concreto? No sé, videojuegos, aplicaciones móviles, inteligencia artificial incluso. Yo diría que me atraparon los videojuegos y la programación en general. Me gusta programar todo tipo de cosas. Ok, perfecto. Entonces el día de hoy expresa todas las dudas que puedas tener con el doctor Ansel, porque él las estará resolviendo. Así que comencemos, chicos, con sus preguntas. ¿Quién quiere ser el primero? Yo, la verdad, tendría curiosidad por conocerlo a usted un poco más y más acerca de lo que se dedica, más específicamente su área de conocimiento. Bueno, mira, primero es un gusto que estén acá. Sabía que tenían experiencias en software y hardware y programación, y pues es un gusto estar acá. Yo pues soy graduado de Ciencias de la Computación. O sea, hay una historia, no puedo decir exactamente igual, pero parecida. Pues desde pequeño, así como Mar, pues tengo una atracción por el área de la computación, y particularmente estuve en algo que se llamaba Club de Electrónica y Computación, donde nos enseñaban de algo de ambos mundos, ¿no? Desde que estaba en la primaria, ¿no? Entonces eso me atrajo, y actualmente pues soy investigador en el área de inteligencia artificial, cómo hacer que las máquinas aprendan de sus experiencias, y combino eso tanto con desarrollo de software como, o sea, más allá de hacer los algoritmos para que las máquinas aprendan, hay aplicaciones, sistemas detrás de eso, y también cómo hacer que esos algoritmos de inteligencia artificial que se demoran mucho, que requieren mucho software, mucho hardware, capacidad de memoria y procesamiento, pues puedan correr en dispositivos de bajo consumo, como son las placas. Bueno, Arduino es mucho más pequeña, pero Arduino SP2, SP32 y otras de ese estilo. Me parece bastante interesante, la verdad no tenía conocimiento de que usted tenía experiencia en esa área, pero estoy la verdad muy contento de saberlo ahora. ¿Alguna otra pregunta que tengan sobre cómo se programan quizás estos dispositivos? ¿Qué consejos les puede dar? Personalmente, reforzando la pregunta anterior, me gustaría saber un poco más de a qué se dedica actualmente. Sí mencionó que se dedica a la investigación de las inteligencias artificiales, pero me gustaría que desarrollara un poco más su papel, su trabajo, por así decirlo. Bueno, rapidito, porque quiero que también me hagan preguntas más allá de mí, sino de las tecnologías en general. Dentro del área de inteligencia artificial hay digamos ramas, ¿no? Está por un lado está el aprendizaje supervisado, que es cuando se aprende a partir de ejemplos. Está el aprendizaje no supervisado, que es cuando la máquina pues trata de aprender, pero no tiene ejemplos con los que aprender, más bien son de experiencias, digamos así, o tratar de hacer cosas como agrupamiento de forma automática sin mucha más información. En particular trabajo en aprendizaje por refuerzo, que esto es cuando un sistema interactúa con un medio, y a partir de cada experiencia de esa interacción, pues entonces va mejorando la forma en la que puede tomar decisiones secuenciales, ¿no? También hago temas de predicción, por ejemplo, predicción de demanda eléctrica. Por ejemplo, si tu casa, ¿cuánto vas a consumir mañana, pasado? Predicción de por ejemplo, parámetros como la energía que produce los paneles solares, por ejemplo. También hago temas que tienen que ver con utilizar algoritmos de optimización basados en comportamientos de la naturaleza, se llaman algoritmos bioinspirados. Particularmente también para el área de energía los he estado trabajando en los últimos tiempos. Por ahí. La verdad me parece muy interesante. Vuelvo a repetir que no tenía conocimiento de que usted sabía sobre esto, y la verdad sí me parece una tarea realmente interesante el cómo las máquinas van aprendiendo como seres humanos. No sé si mi compañero Mark quiera hacer alguna aportación o alguna pregunta. Yo tenía una pregunta. Cuando uno programa las placas, ¿cuál es el proceso? Porque yo tengo más o menos entendido que se podría llegar a conectar con alguna otra máquina, como por ejemplo con algún Arduino.
pero yo quiero saber cuál es el proceso en placas que no tienen algún tipo de instrucción ya automatizada. Muy buena pregunta, Omar. Bueno, mira, Omar, el tema de programar otros dispositivos, programar un dispositivo, es un tema bastante antiguo. O sea, ahora se hacen placas Arduino que se conectan por USB a la compu y por ahí transmites la información por un puerto serial, ¿no? Y ya está bien estructurado, ¿no? Las primeras, digamos, programación de dispositivos electrónicos, digamos así, pues esencialmente eran un montón de switch, ¿ya? De interruptores, que algunos los ponías encendidos y otros apagados, ¿no? Con el encendido y apagado, pues puedes crear, digamos, ceros o unos, que al final es lo que entiende la computadora de fondo, ¿ya? Y con eso puedes crear un programa. Al final un programa es un conjunto de instrucciones donde cada instrucción de fondo es una cadena de ceros y unos. Entonces, si tú tienes una pizarra donde tienes una línea de interruptores, de 20 interruptores, 32 interruptores, abajo tienes otra línea de 32 interruptores, otra línea de 32 interruptores y así, pues, o muchos más interruptores, pues cada combinación de encendido apagado de esas líneas puede ser un comando que la computadora o un procesador puede entender, ¿sí? Y al final esa cadena de ceros y unos se traduce en una instrucción que nosotros podemos entender y que la máquina la puede entender, ¿no? Entonces, digamos que esas son las primeras programaciones que se hicieron. Lo segundo que se hizo, digo porque eso es muy costoso, ¿no?, estar haciéndolo, fue desarrollar memorias, se llaman EEPROM, que con luz ultravioleta se podían borrar, pero una vez borradas, por ciertas entradas que tenían, se le podía decidir qué valor iba a tener cada celda de memoria. Si un 0, cada bit, un 0 o un 1. Fíjense que tienen 100 espacios de memoria o 128 y a través de sus propios pines puedes decidir, con unos pines los utilizas para decidir qué dirección, la 1, la 2, la 3, la 4, vas a setear, y por otro le pasas un valor de electricidad que si es muy alto, o sea, si es alto, digamos, pegado a 3 volt o a 5 volt, depende el estándar que se use, pues es un 1, y si está por debajo de un umbral es un 0, ¿no? Entonces eso se setea en esa posición, le pasas otra combinación de ceros y 1, que es otra dirección, y le pasas el valor que quieres ahí, ¿no? Y así podrías ir decidiendo qué valor iba a tener cada uno, 0 o 1, y ya se queda grabada en la memoria. Una memoria que si se va la electricidad no se borra, solo se borra si se le proyecta luz ultravioleta. Digamos, eso es otro tipo de programación, ¿no? Y ahí quedan las instrucciones que luego el procesador va a usar, ¿no? Luego, como eso empezó a ser complejo, pues entonces se empezó a utilizar tener otros dispositivos externos a partir de los cuales pudiera pasarse esa información hacia la memoria de la computadora, como los disquetes floppy, o sea, los discos flexibles, y más recientemente pues se pasa la información a estas placas Arduino, digamos así, por cable USB. Pero también se pueden programar a través de la Wi-Fi. Hay nuevas placas que ya no necesitas conectar, pues tienen Wi-Fi, te conectas con ellas por Wi-Fi, y a través del propio Wi-Fi y un protocolo de comunicaciones que tienen, le puedes cambiar el set de instrucciones que va a tener dentro de una zona de memoria. Pues muchas gracias, se me hace bastante interesante este tema, porque se me interesa también bastante el hardware y quiero aprender principalmente a cómo programarlo desde cero y también cómo funciona en general. Personalmente, hablando de este tema de la evolución de las placas programables, no es un tema de experiencia para mí, más sin embargo sí tengo hasta eso cierto conocimiento. Me parece fascinante el cómo las placas han ido avanzando a lo largo de los años, facilitándonos más su programación y su uso. Recuerdo personalmente que mi papá también es ingeniero. No se dedica especialmente a lo que usted, pero total que sí tiene conocimiento acerca de esa área de la electrónica, servidores, etcétera, etcétera. Y sí me comentó que cuando estaba estudiando, sí, las placas programables no eran lo que eran, no, era un poco más complicado el usarlas. No como usted me comentó de los switches, más sin embargo sí que no era tan complicado. Además de que, hablando del tema de la documentación y el tema de su uso,
y sobre todo el precio, porque para unos estudiantes universitarios que realmente no tienen tanta oportunidad económica, porque en ese tiempo las placas estaban como oro prácticamente, pues sí es un tema bastante interesante. La verdad estoy agradecido que actualmente podamos tener incluso más variedad de placas y de modelos de estas mismas, pero sí me parece un temilla interesante el cómo ha ido evolucionando, como todo prácticamente en el mundo de la tecnología. Doctor, ¿qué recomendaciones podría hacerle usted a estudiantes de nivel de educación secundaria para que se adentren a comenzar a programar tarjetas como los Arduinos? Bueno, mira, es un mundo súper interesante. Yo creo que uno de los pasos más simples, ¿no?, es aprender a utilizar, a programar estos robots como los Legos, ¿ya?, que utilizan y que se pueden programar utilizando Scratch como lenguaje de programación, un lenguaje de bloques, ¿no? Yo creo que esa es una primera aproximación fácil. Por ahí también hay otras aproximaciones que con el mismo Scratch se pueden crear presentaciones, se pueden crear juegos, y entonces en una computadora normal. Yo creo que esa podría ser una primera aproximación. Por ejemplo, el caso de los Legos es económicamente pues cuestan más, ¿no? Sin embargo, hoy las placas Arduino están muy económicas. Entonces, yo recomendaría que si ya quieres pasar de la compu y de Scratch a hacer cosas más serias, pues que empezaras con una placa Arduino, que empezaras por hacer que un LED enciende y apague, que es de las cosas más simples. Empezaras entendiendo también un poco de lógica digital, ceros, unos, con puertas AND, con puertas OR. Yo creo que eso le sería útil y empezar a jugar con eso, como jugabas con un carrito, pues empezar a jugar, a cambiarle cosas, a ver ejemplos, a intentar sobre todo crearte tu propio proyecto personal, tu propio reto de a dónde quieres llegar, que puede ser intentar crear, por ejemplo, un reloj, ¿ya? O crear una alarma cada cierto tiempo, o que haga una alarma cuando la temperatura, y poner un sensor de temperatura sube más de una cantidad. Yo creo que esos pequeños proyectos, porque son retos, yo creo que acercan a la programación, ¿no? Ya después hay temas más complejos. Ya después de eso, yo les recomiendo a alguien que ya está, algún estudiante que ya esté metido en esto, que intente estudiar el lenguaje de programación de atrás, que hay detrás, en este caso C++, lo intente no copiando ejemplos, ¿no?, sino estudiando a través de un libro serio de programación en C, ¿no? Por ejemplo, hay un libro muy interesante que se llama Thinking in C, Pensando en C. Yo lo recomiendo que por ahí comiencen para que vean complejidades del lenguaje más allá de lo que se usa comúnmente en un ejemplo de Arduino, ¿no? Y eso podría ser el comienzo, ¿no? Ya después, pues yo sí les recomendaría que pasaran a utilizar un lenguaje más de alto nivel, más diseñado con programación orientada a objetos, algo así como Java o C#. Ya sé que los chicos de hoy y la tecnología, sobre todo por el uso de herramientas de inteligencia artificial, o porque es el lenguaje que se utiliza comúnmente para generar inteligencia artificial o para programar cosas sobre inteligencia artificial, comúnmente los chicos y los no tan chicos utilizan Python, ¿ya? Sin embargo, Python es un lenguaje que está muy bueno, pero no está tan estructurado, no es fuertemente tipado. Es un lenguaje en el cual es fácil cometer errores y no te obliga a ser organizado, como te obliga C++, como te obliga Java, como te obliga C#, ¿no? Entonces, a alguien que está aprendiendo de cero, yo le recomendaría que aprendiera algunos de estos lenguajes que son bien estructurados, que desde compilación pueden encontrar errores que difícilmente en Python, desde el proceso de compilación, se los pueda detectar. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Y chicos, antes de continuar, me gustaría saber si ustedes se han enfrentado a algún reto, justamente en su proceso de aprendizaje o ya sea de práctica relacionado con lo que comentaba el doctor. Personalmente sí he tenido algunos obstáculos, como por ejemplo,
no entender bien cierto tema que actualmente es un poco complicado, pero no es que no pueda pasar, dado la cantidad de documentación que actualmente existe. Pero sí siento que puede llegar un momento en el que simplemente te atoras en algo y es medio complicadito salir de ahí. Por ejemplo, algún error o algún concepto que no entiendas bien, las clases en C#, por ejemplo, en el proceso de aprenderlo, todavía no lo domino, la verdad, sé un poquito, pero de las primeras, con las cosas que me atoré en un principio, fue en las clases, en todo ese tema. Además también algún que otro, hablando más del hardware, por ejemplo, hablando de Arduino y campos relacionados, sería, por ejemplo, algún obstáculo de, ¿cómo decirlo? Pues simplemente de falta de conocimiento o algún que otro error que pues te haya costado, no sé, por ejemplo, el sacrificio de algún LED que, siendo sincero, no tengo la cuenta de cuántos he quemado, probablemente más de 15. Recuerdo que inclusivemente me eché 5 de una vez con una pila de 9 voltios. Mi compañero Omar estuvo de hecho ahí para documentar el olor a chamuscado. Pero a fin de cuentas es interesante el prueba y error. Yo soy de esa idea. Yo personalmente me aprendo equivocándome y solucionando el error que yo mismo, en el que yo mismo me metí. Sí, es una buena forma de aprender, ¿no? Aprender de nuestros errores y sobre todo porque es un aprendizaje donde te toca pues meter ahora sí un poquito más las manos e ir diseñando las cosas. Isaac, ¿tenías una pregunta antes de que yo realizara esta? No, en realidad iba a comentar sobre que me parecía interesante todo eso de la evolución de complejidad del lenguaje. No hablando de la historia, más bien del cómo se va complicando, por así decirlo, del lenguaje de bloques, que estoy seguro que muchos habrán comenzado por ahí. De hecho, diría yo que nuestro primer acercamiento fue con eso, aunque en ese tiempo seguramente no teníamos ni la más remota idea de qué era la informática y la programación. Y también iba a hablar sobre lo interesante que me pareció sobre las placas programables que nos había comentado sobre Ansel. Sí, bueno chicos, ya estamos por terminar. ¿Alguna pregunta final? A mí me gustaría que Omar hiciera preguntas. Me dijo cuando llegó que tenía un montón de preguntas. Quizás ya se han ido resolviendo. Bueno, si no hay más preguntas o dudas, para terminar, me gustaría que nos dijeran, si ustedes pudieran crear una tecnología que resolviera algún problema, ¿qué harían? ¿Qué tecnología se les ocurre? Una pregunta muy, muy complicada. ¿Qué problemática podría solucionar yo o qué problemática está presente que no se haya solucionado ya? Realmente es una pregunta a la cual no sabría responder en este momento. No sé si mi compañero Omar tenga alguna cosa en mente. Yo diría que podríamos crear un programa o un dispositivo que generalmente lo que haga es buscar, o sea, es algo más o menos parecido a la inteligencia artificial, pero ya más centrado totalmente en programación, que esté diseñado totalmente ya para la programación, que no esté centrado también en otras fases, la cual sería buscar o poner tu trozo de código dañado y que te dé la manera de resolver, no la solución así concreta de cópialo y pega, sino la forma y la enseñanza de cómo solucionarlo. Sería una muy buena idea. O un dispositivo que también haga lo mismo, ya de una manera con una base de datos. ¿Te refieres a algún tipo de inteligencia artificial que se especialice en reconocer los errores? Ajá, solamente en programación y en nada más sería una muy buena idea. Definitivamente sería un buen invento, alguna buena integración, algún programa como Visual Studio, por ejemplo, que sé que probablemente a ti y a mí nos ha pasado varias veces al no poder encontrar algún error de compilación en el código porque pues simplemente no lo logramos identificar aún sabiendo que hay un error ahí, como buscar una aguja en un pajar. Exactamente. Bueno chicos,
Yo creo que a través de estas dinámicas de pensar en qué problemas podemos resolver, estoy segura de que ustedes van a poder comenzar a desarrollar proyectos. Les agradezco mucho por haber estado en el programa, gracias por atreverse a estar aquí y plantear las dudas que tienen respecto a la tecnología. La idea de este programa es eso, compartir conocimiento. Y doctor, muchas gracias por resolver las dudas de los estudiantes. Un gusto estar acá. Gracias, chicos. Y bueno, con esto llegamos al final del programa. Los invitamos a escucharnos la próxima semana en CICESE para Todos a través del 101.1 FM de Radio One. Igual, muchas gracias por la invitación. Antes de terminar, me gustaría mandarle un saludito a mi profesor Jorge Fernando Ayón. Saludos desde acá y muchas gracias por escuchar el programa. Muchas gracias. CICESE para Todos, un programa del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Unidad Tepic. Aquí conocerás las investigaciones sobre tecnologías de la información y comunicación. CICESE para Todos. Por una cultura científica, CICESE para Todos.